Cuando lo encontremos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39 hasta el 47. Amén, gloria a Dios. Dice así la Biblia, dice así la palabra de Dios, Kiani Kistua y Kamanal de Toteco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros? No buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Timo Tlacaltice, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, Padre de misericordias, eres el Dios de toda consolación. Por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras que tú has inspirado, nos das esperanza. Hoy, Señor, por segunda noche consecutiva, reunidos aquí en el Naranjal, nos acercamos ante ti, Padre, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Nos acercamos ante ti confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro, Señor, para este mensaje, para esta enseñanza, para esta predicación. Yo te ruego, Padre, como te lo pido siempre, mi Señor, que ninguna palabra vana, que ninguna palabra torpe, que ninguna palabra hueca y vacía salga de mi boca, sino solo aquella que sea útil para la necesaria edificación de tu pueblo reunido aquí, que con atención me escucha en esta noche. Ruego, mi Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley, porque siempre que se predica y se enseña, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos, a los simples, a los pequeños, y ese será siempre nuestro caso. Que tu Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad, y que tu amor, Señor, que excede todo conocimiento, todo talento y toda capacidad humana, que tu perfecto amor que echa fuera el temor, nos llene en esta hora de toda la plenitud de Dios. Escribe con cincel de hierro y con punta de diamante en la tabla de nuestro corazón tu palabra, porque estas tus palabras nunca vuelven vacías. Estas tus palabras son fieles y verdaderas, muy rectos tus testimonios que has recomendado. Estas tus palabras son dignas de ser recibidas por todos. Estas tus preciosas, tus maravillosas palabras actúan sin duda alguna poderosamente en nosotros los creyentes. Oramos, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden ocupar su sitio, pueden ocupar su lugar. Amén, aleluya. Hay un refrán muy conocido que dice de la siguiente manera: dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñalo a pescar y comerá toda la vida. Jesús, después de haber resucitado, le encomendó a sus discípulos en Marcos 16 y en Mateo 28, les dio el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de anunciar las buenas nuevas de salvación que él obtuvo en la cruz del Calvario.
Pero en Mateo 28 les dice que predicar el Evangelio no es solamente decir, hablar un mensaje. No es solamente predicar, no es solamente pregonar. Predicar el Evangelio incluye explicar el Evangelio, enseñar lo que el Evangelio es, exponer con claridad lo que el Evangelio significa. Él usa estas palabras en Mateo 28, del verso 19 al 20. Id y haced discípulos. Cuando tú te sientas en esa banca, tu actitud no debe ser la actitud pasiva de un oyente que viene a escuchar un sermón, que viene a oír un discurso, que viene a escuchar las palabras anunciadas y pregonadas por un hombre. No. Cuando tú te sientas en esa banca, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Cuando tú te sientas en esa banca, dice la Biblia, que la fe viene por el oír. Amén. Debes tener una actitud de escuchar, de recibir, de ser instruido, de ser corregido, de ser enseñado, de ser capacitado. Eso significa el discipulado. Jesús dijo, id y haced discípulos. Digan conmigo, yo les hago que repitan mucho para que no se me duerman. Amo, cuchis. No dormir. Estoy aprendiendo más, ¿verdad que sí, hermano? Si digo algo feo o algo malo, me corrigen, por favor. Digan conmigo, por favor. Vine aquí a ser discípulo. Esa es la razón por la que nos congregamos. Nos reunimos frecuentemente. Asistimos a la iglesia. No solo para sentir bonito. No solo para desahogar el peso de nuestras cargas y de nuestros problemas. No solo para venir al altar y decirle, Señor, ayúdame, porque pasó esto y mi hijo me anda rebelde y no tengo para pagar y esto y esto y eso. No solo venimos a pedir, digan conmigo, venimos a dar, a ofrecer. Ojo, no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Nos congregamos, nos reunimos, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia del Dios vivo, porque necesitamos amarnos unos a otros, porque necesitamos edificarnos unos a otros, porque necesitamos enseñarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, guiarnos hacia Cristo unos a otros. Para ello existe el discipulado. Mateo dice, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Me gusta cómo dice la versión antigua de la Reina Valera. Dice la Reina Valera de 1909, conocida popularmente como la versión antigua, dice así: id y hacer discípulos adoctrinándoles. Me gusta más esa palabra, porque tiene más fuerza, tiene más peso, es más solemne. Me parece a mí que es más clara. Enseñar significa adoctrinar, que seamos versados y conocedores no solo de la ubicación de un pasaje bíblico, sino del contenido, del significado, de lo que quiere decir ese pasaje bíblico. Y de hacer discípulos, dice, enseñándoles, que es igual adoctrinándolos. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Para eso es el discipulado, para ser hecho a la imagen de su Hijo. Ayer lo hablábamos. Sí, tu problema es que no viniste ayer. Los que no vinieron ayer son los que hoy van a decir ¡ouch! Aunque no quieran decir. Para vivir en santidad, decíamos ayer. Para vivir en obediencia. Por ello nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora,
La manera como nosotros recibimos a Cristo, la manera correcta como nosotros vivimos la vida cristiana, es a través y por medio de la enseñanza. Escuchen por favor, dos pasajes. Primero, Colosenses 2:6. Segundo, Romanos 6:17. Pongan el separador de sus Biblias ahí en Juan 5. Y vamos a Colosenses capítulo 2, verso 6. Y después iremos a Romanos capítulo 6 a partir del verso 17. Colosenses 2. Nota lo que ahí dice Pablo en este texto. Colosenses en su capítulo 2, en el verso 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí en el verso 6 hay un principio espiritual. Es el principio de la semilla. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, Él ordenó que los árboles se reprodujesen según su semilla, según su naturaleza, según su especie. Por consecuencia, Cristo explica que el árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Digan conmigo, el buen árbol da buen fruto. Da buen fruto. Hermanos, no se necesita años de teología ni de instituto bíblico para darse cuenta de eso, ¿verdad que sí? El buen árbol, por su naturaleza, por la virtud de su propia condición, el buen árbol da buen fruto. El árbol malo da mal fruto. Si recibimos a Jesús de la manera correcta, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? Digan conmigo, de la manera correcta. De la manera correcta. Pero si recibimos a Jesús de una manera incompleta, de una manera emocional, los que no vinieron ayer les voy a recordar la parábola del sembrador, la semilla que cae en pedregales, la semilla que cae en abrojos, recibe la palabra con gozo, pero se seca porque no tiene raíz. Recibe a Cristo de la manera incorrecta, porque no persevera, no hay buen fruto. Yo sé que los que vinieron ayer sí me están captando, y los que vinieron hoy apenas están como despabilándose. Si recibimos a Cristo de la manera incorrecta, la vida cristiana será una vida cristiana de emociones, de sentimientos y no de convicciones. Ahora surge la pregunta: ¿cuál pues es la manera correcta? Es levantando la mano para decir: ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¡Oh, yo quiero! ¿Esa es la manera correcta? ¿Cuál será la manera correcta? ¿Quieres aceptar a Jesús y recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador? Pasa al frente. Y pasamos al frente. Ya, me arrodillo, ya, lloro, ya, ¿qué más? ¿Esa es la manera correcta? Digan conmigo, la manera correcta. La manera correcta. Es la enseñanza. Es la enseñanza. Cuando hay enseñanza, sí, levanta tu mano. Cuando hay enseñanza, sí, corre al altar y humíllate ante Él. Pero si no hay enseñanza, en vano se levanta la mano. En vano se pasa al frente al altar. Yo no estoy en contra de los llamados al altar. Yo no estoy en contra de las invitaciones para aceptar a Cristo. Yo estoy en contra de los llamados al altar que tratan de emociones y no de convicciones. Yo estoy en contra de la invitación a aceptar a Cristo sin fundamento y sin base sólida. En eso sí estoy en contra. Podemos hacer un llamado al altar, pero que no se base en las emociones y los sentimientos de las personas, que se base en la convicción de que Cristo está tocando el corazón del pecador. Podemos hacer una invitación para que las personas
reciban a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador y lo acepten en su corazón como el Rey soberano de sus vidas, pero esa invitación debe ser hecha con fundamento, con conocimiento de causa. Amén. No es nada más de dientes para afuera. Aquí en el verso siguiente, el apóstol Pablo nos explica cuál es la manera correcta. Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe. Noten lo que dice, así como habéis sido enseñados. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, cuando tú lo incorporas y es parte de ti, cuando Él no solo vive y reina en lo alto del cielo, sino que también vive y reina en lo profundo de tu alma. Cuando Él solo no es Señor en su trono, sino que también es Señor en tu corazón. Cuando tú lo aceptas mediante la enseñanza, te vas a arraigar en Él. Te vas a sobreedificar en Él. Tu fe será ratificada. Tu fe será confirmada. Serás un árbol, plantío de Jehová, que da buen fruto, porque estás unido a la vid. Porque Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Romanos capítulo 6. Amén. Vamos despacio, pero vamos a paso seguro. Romanos capítulo 6. Noten lo que dice el verso 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis aceptado al Señor Jesucristo en vuestros corazones. Perdón, no dice así, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia de los testigos sin Jehová. Ni siquiera te diste cuenta que no dice así. Lee conmigo, por favor. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de ¿qué, hermanos? De doctrina, de enseñanza. Amén, aleluya. Erais esclavos del pecado y habéis obedecido a aquella forma de doctrina. Hermanos, la doctrina no solo es para cuando ya somos cristianos. La doctrina es para que nos convirtamos en verdaderos cristianos. Amén. No solo es para aquel que lleva 5, 10, 15 o 20 años dentro de la iglesia. Es para aquel que está esclavo en el pecado, que está muerto en sus delitos y pecados. La predicación y la enseñanza del Evangelio para él no puede ser solamente una invitación sin fundamento. Es como, por ejemplo, el hermano Martín que viene desde Chalchocoyo el día de ayer, sudando la gota gorda en su bicicleta, con una maleta en la espalda, con otra maleta en la bicicleta y con otra maleta por delante en la panza. Y ahí viene el hermano Martín subiendo la subida, y ahí va, se quiere rendir, pero dice, no, tengo que llegar, porque mis hermanos me esperan y necesito predicarles y enseñarles la palabra. Y llego cansado y llego sediento y de repente alguien me ve y con un gotero me ofrece 2 gotitas de agua. 2. Clic, clic. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es tener sed? Amén. 2 gotitas de agua no van a saciar tu sed. Por eso yo llegué y me compré mi squeeze de medio litro. Bueno, no era de medio litro, era de 600. La abrí. ¡Glu, glu, 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 glu! Lo que tiene que hacer uno, hermano, para que le pongan atención y no se le duerma. Amén, aleluya. Ellos
no necesitan 2 gotitas de Cristo, una embarradita así superficial. No, ellos necesitan saciar su sed en el río del agua de la vida. La voz de Dios es como estruendo de muchas aguas. Amén. Necesitamos doctrina. La pregunta es, ¿cómo conocemos doctrina? ¿Cómo recibimos doctrina? Digan conmigo, la respuesta es escudriñar. Nada más mis hermanas están oyendo. Amén. Se supone que cuando uno avanza en edad, comienza a fallarle a uno las rodillas, comienza a fallarle a uno la visión, comienza a uno a fallarle la audición, pero yo veo que mis hermanas escuchan mejor que nuestros jóvenes, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Digan conmigo, la respuesta es escudriñar. Volvamos a Juan 5, verso 39. Jesús no dijo, leed las Escrituras. Jesús no dijo, conoced las Escrituras. Jesús no dijo, memorizad las Escrituras. Amo que actúa así. Él no dijo así. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Amén. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿a quién se lo dice? ¿Y por qué se lo dice? Para dar respuesta a esa pregunta, necesitamos entender una palabra clave. Digan conmigo, contexto. Contexto. Esa es la palabra clave. Cada vez que tú te aproximas a las Escrituras, el pasaje que leas, debes entenderlo a la luz de lo que dice antes, de lo que dice después. Eso, mi amado hermano, es contexto. Es lo que dice antes, lo que dice después, para que entonces no lo torzamos. Porque un texto fuera de su contexto se transforma en puro pretexto. Texto fuera de su contexto es puro pretexto. Para entender por qué lo dice y a quién se lo dice escudriñar, necesitamos leer desde el verso 30, es decir, desde el contexto del verso 39. Así que veamos juntos el verso 30. Dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Aquí Cristo está enseñándonos su total, completa y absoluta dependencia de Dios Padre. Ayer veíamos como Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y hallado en la condición de hombre, se hizo obediente. Él no era autosuficiente. Él no era independiente. Como hombre, ejemplo nos ha dado para seguir sus pisadas. Jesús era total, completa y absolutamente dependiente de Dios el Padre. Buscaba a Dios en oración para saber qué iba a predicar, qué iba a hablar, qué iba a enseñar. Buscaba a Dios en oración para saber a cuál de los enfermos era a los que iba a sanar, porque no siempre Jesús sanaba a todos los enfermos. Si leemos la Biblia en Lucas capítulo 4, en Nazaret, su propia comunidad dice que no sanó a muchos por causa de su incredulidad. Amén. Él dependía totalmente de Dios el Padre. Nosotros debemos depender, al igual que Él, totalmente, en cada área, en cada aspecto, en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, orad sin cesar. Significa buscar a Dios en todo momento para saber cuál es su voluntad y tomar la decisión correcta en cada paso que dan nuestros pies. Amén. Dependencia de Dios, dependencia total, completa y absoluta. Seguimos leyendo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero.
Aquí en el verso 31 encontramos la primera de muchas menciones de la palabra testimonio. A lo largo del verso 31 hasta el 39 se repetirá por lo menos en 4 ocasiones. Noten lo que quiere decir la primera vez que usa la palabra testimonio. Está hablando de su propio testimonio. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Cristo, mi testimonio no es el verdadero. Primer testimonio es el testimonio que Cristo da sobre sí mismo. Verso 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es ese otro? Es Juan Bautista. Entonces, testimonio número 2 es el testimonio de Juan Bautista. Testimonio número 1 es el testimonio que él mismo da sobre sí. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Con quién está hablando Jesús? Está hablando con personas que no eran salvas. ¿Quiénes eran ellos? Eran los judíos. Eran los escribas y fariseos. Amén. Los religiosos de la época, los líderes de la nación. Aquellos que cazaban cada frase y cada palabra de Jesús para acusarlo, porque lo querían matar. Les dice, digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué es lo obvio? Ellos no eran salvos. Dice el verso 35, hablando de Juan. Él, Juan Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Pero no solo Juan Bautista tiene la luz del testimonio de la verdad. Mateo capítulo 5, verso 13, anótala. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Al igual que Juan Bautista, debemos avivar el fuego del don de Dios para ser antorchas que alumbran con la luz de la verdad, con la luz del evangelio, con la luz de la palabra a un mundo de tinieblas. Debemos recordar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Debemos recordar Proverbios 6:23, porque el mandamiento es antorcha, la enseñanza luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen y que te amonestan. Amén. Al igual que Juan Bautista, nosotros debemos dar testimonio de la verdad. Pero Cristo dice, yo doy testimonio de mí mismo y Juan da testimonio sobre mí, pero ellos no creían ni por el testimonio que Jesús daba sobre sí, ni por el testimonio que Juan daba sobre Jesús. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una pregunta. Porque estos días son de enseñanza. ¿Alguno de los aquí presentes recuerda, así, a bote pronto, cuál era el testimonio que Juan dio sobre Cristo? Muy bien, hermanos, qué bueno que se acuerdan. He aquí, ¿cómo va? El Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado. Santo Toteco, nada más el pastor se acuerda. Es Juan 1:39. Juan dio testimonio de Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que Amén. quita el pecado del mundo. Esa era la luz de la verdad que hacía arder a Juan Bautista para decirle a los escribas y fariseos, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, id y haced frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan Bautista, porque ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Amén. Palabras fuertes, palabras de exhortación, palabras que estremecen, que sacuden, son las palabras del más grande de los profetas, a excepción de Jesús. Mateo 11 dice que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta
que Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía, que alumbraba. Pero los judíos tampoco recibieron el testimonio de Juan Bautista. Dice Jesús de ellos: vosotros quisisteis regocijaros, entreteneros, sería una mejor traducción. Vosotros quisisteis divertiros, pasarla bien. Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 36. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí encontramos el tercer testimonio. ¿Cuál era el primero? El testimonio que Jesús da sobre sí. ¿Cuál era el segundo? El testimonio que Juan Bautista da sobre Jesús. ¿Cuál es el tercero? El testimonio de los milagros que Dios el Padre hacía a través de Jesús. Porque Dios el Padre le ungió con su Espíritu Santo para hacer sanidades, prodigios, milagros, multiplicar los peces y los panes, caminar sobre el agua, detener el viento y el mar para que le obedecieran. Hay tres testimonios hasta el momento: el de Cristo, el de Juan Bautista y el de los milagros. Y los judíos no quisieron creer ni uno, ni otro, ni otro. Ah, pero falta un testimonio más. El mayor, el más grande, el más importante. ¿Quieren saber cuál es? Dios mío, su respuesta me conmueve. Amén, aleluya. Amén. Necesitamos seguir leyendo. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿De cuál este otro testimonio estamos hablando? Ya llevamos el de Jesús, número 1. Ya llevamos el de Juan Bautista, número 2. Ya llevamos el de los milagros, número 3. Pero hay uno. El testimonio que Dios el Padre da sobre su Hijo en su santa palabra. Dice el texto, le dice Jesús a los judíos que no eran salvos. Les dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aleluya. Cuando recibimos el testimonio que Dios el Padre da sobre su Hijo, vemos su aspecto, oímos su voz. Amén. Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Cuando recibimos el testimonio del Padre, oímos su voz, vemos su aspecto y entonces creemos. Porque el Espíritu Santo toma ese testimonio y lo revela, lo imparte a nuestra vida, y entonces podemos ver y podemos entrar en el reino de los cielos, porque estamos oyendo la voz y mirando el aspecto del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Quisiera que captaras, que comprendieras, que vieras la profundidad de esto que estoy diciendo. Cuando recibimos el testimonio de Dios el Padre, oímos su voz, vemos su aspecto. Podemos ver y entrar en el reino, porque se nos está revelando, se nos está manifestando el Rey de ese reino. Y entonces podemos creer en Él y tener vida eterna, ser salvos por medio de la fe. Amén. Nicodemo preguntó 2 capítulos atrás: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo ocurre tal maravilla? Una cosa es sanar los ojos de un ciego que no puede ver. Otra cosa es abrir los ojos del entendimiento de un incrédulo que no puede comprender. Amén. Escuchen, hermanos. Jesús hizo milagros, prodigios, maravillas, señales. Pero el portento más grande
no es caminar sobre el agua. La maravilla más hermosa no es multiplicar panes y peces. Ayer decía, él fue autor de una salvación tan grande. Amén. Así lo dice Hebreos capítulo 2. Su salvación es una salvación grande. Amén. ¿Cómo puede hacerse esto? Digan conmigo, escudriñando. Escudriñando. Noten el verso 39. Es a ellos, a los judíos que no creían en él, que no recibieron el testimonio de él, que no recibieron el testimonio de Juan Bautista, que no recibieron el testimonio de los milagros y que no estaban recibiendo tampoco el testimonio del Padre, no eran salvos, no conocían su voz, no habían visto su aspecto. Jesús les dice a ellos que están en las tinieblas de afuera, les dice, escudriñad las Escrituras. Y es particularmente interesante para mí y digno de señalar que Jesús no le está diciendo a sus apóstoles, escudriñad las Escrituras. Jesús no le está diciendo a la iglesia directamente, escudriñad las Escrituras. Jesús no le está diciendo a sus discípulos directamente, escudriñad las Escrituras. ¿Debemos hacerlo? Claro que debemos hacerlo, pero debemos entender el orden. Jesús le está diciendo a personas perdidas, escudriñad las Escrituras. Les dice a los judíos, porque a vosotros tenéis un punto de vista correcto, tenéis una opinión correcta, pero Dios no aprueba opiniones, conceptos y puntos de vista. Dios aprueba una vida cambiada, una vida transformada, una nueva criatura. Amén. Para quien las cosas viejas pasaron, porque he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Jesús les dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y eso es verdad, y eso es correcto. Iglesia, escuchad y entended. No es lo mismo conocer el camino de la verdad que caminar por el camino de la verdad. Amén. A veces nosotros tenemos doctrina correcta, pero nuestra vida no es muy correcta que digamos. Dios quiere que nuestra vida refleje su amor y su misericordia, su gloria. Anótala. Primera de Timoteo 6:3 afirma que la sana doctrina es conforme a la piedad. La sana doctrina te hace más santo. La sana doctrina hace que tu primer amor crezca. Amén. La sana doctrina te apasiona por Dios. La sana doctrina te hace arder como antorcha, como lo hacía con Juan Bautista. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dice, ellas, las Escrituras. Allí en la palabra de Dios, escrita en tu Biblia, inspirada, revelada, preservada, allí Dios el Padre, por medio del soplo, por medio del aliento de su Espíritu, allí Dios el Padre da testimonio al mundo pecador sobre su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Amén. Aquí Dios el Padre dice que su Hijo es el único camino, la única verdad y la única vida. Aquí Dios el Padre dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ahí Dios el Padre afirma, por medio de su Espíritu, hablándole a sus apóstoles, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es José, ni el burrito que los acompaña. Aleluya. Amén. Los papas entran en la categoría de burritos. Quieren ser mediadores y no lo son. Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén, gloria a Dios. Jesús dice, las Escrituras dan. Las Escrituras transmiten. Las Escrituras comunican. Las Escrituras revelan. No ocultan, dan a conocer. Las Escrituras declaran, anuncian.
Hermanos, si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, las palabras de la Biblia declaran la gloria del Nazareno y anuncian las grandezas del Cristo crucificado, de esa sangre derramada que habla mejor que la de Abel. Amén. Porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Las Escrituras, dice Cristo, dan testimonio de mí. Hoy quiero enseñarles qué es escudriñar. Porque Cristo dice, escudriñar las Escrituras, pero ¿qué es? Oh, parece simple, parece fácil, parece que sabemos qué es. Leer y estudiar la Biblia, escudriñar es más que eso. Anótalo. La palabra que aparece aquí en el verso 39, la palabra escudriñar, proviene de un término griego que es importante. Es la palabra ereunautes. Ereunautes. No pongan esa cara. Esa cara es la que pongo yo cuando los oigo a ustedes hablar. Sempa, nepa, que esto, que el otro, cuchis, nada más, titlacuase, pa. Y yo me quedo así porque a veces entiendo, a veces no entiendo. Me pregunto, ¿estarán hablando mal de mí? Así que mucho cuidado porque voy entendiendo algunas cosas. Cuando ustedes hablan en náhuatl, yo a veces siento frustración porque yo quiero saber, yo quiero aprender, porque quiero predicar en náhuatl mi sermón. Así que es mucho pedir, enseñarte una palabrita. Sé una palabrita, sé, uno es náhuatl, sé quiere decir uno. Una palabrita en náhuatl. Digan conmigo, no es mucho pedir, hermano. Ereunautes quiere decir inquirir, entrar. Ereunautes quiere decir profundizarse. Es como el buzo que para sacar las perlas de las ostras se mete a lo profundo del mar. Es como el minero que para extraer el oro y la plata y los diamantes, ayer hablaba de eso. Es como el minero que para extraer el oro, la plata y los diamantes no lo halla en la superficie. Tiene que cavar en una mina, tiene que profundizarse. El salmista David decía en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová. Niños, no me distraigan, por favor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice David, Salmo 27, 4. Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para entrar y quedarme allí, para entrar y morar bajo la sombra de sus alas, habitar al abrigo del Altísimo. Ereunautes quiere decir investigar con diligencia, profundamente, el sentido, el significado, lo que quiere decir, para conocer bien la verdad. Y hoy daremos 3 porciones bíblicas que definen con claridad qué es escudriñar. La primera está en Isaías 28, verso 9 al verso 13. La segunda está en el libro de Lucas, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Y la tercera está en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 10 al verso 12. No me miren así, vamos una por una. Solamente lo estoy mencionando. Ahorita las voy a ir explicando. Isaías 28, del verso 9 al verso 13. Profeta Isaías, capítulo 28. Del verso 9 al verso 13. Aquí en el profeta Isaías encontraremos el primer pasaje que nos ha de servir para definir, para señalar, para explicar qué cosa quiere decir escudriñar. Dice Isaías capítulo 28 a partir del verso 9. Aquí el profeta hace una pregunta. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Allí la palabra ciencia tiene otro significado al uso moderno que le damos a la palabra ciencia. En el día de hoy, la palabra ciencia significa
conocimiento adquirido a través de una metodología. El estudio de los astros es la ciencia de la astronomía. El estudio de los seres vivos es la ciencia de la biología. Hay muchas ciencias, muchas disciplinas que se estudian en las academias y en las universidades. Pero aquí la palabra ciencia no tiene ese sentido, no tiene ese significado. Antiguamente la palabra ciencia se usaba solamente en un sentido, solamente en un significado. Ciencia se refiere al conocimiento de Dios, al conocimiento de lo espiritual, al conocimiento de lo eterno. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta el profeta: ¿a quién se enseñará ciencia? Es decir, ¿a quién se le enseñará, se le adoctrinará en el conocimiento de Dios? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? La respuesta es obvia, la respuesta es no. Dice el verso 10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Brinquemos al verso 13. Dice y señala enfáticamente: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios se nos da a plenitud, se nos da en abundancia. Dice el profeta Isaías que así como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace germinar, dice: así será mi palabra. Allá en Nuevo Laredo, el rancho de donde yo vengo, allá casi no llueve mucho que digamos. Es una tierra seca, árida, desierta y, para colmo de males, llena de hombres malos y violentos. Y allá, cuando vemos nubes, pensamos quizás llueva, quizás no llueva, y a veces chispea, decimos allá. 2 que 3 gotitas y ya no más. Pero en el mes de mayo, cercano al Día de las Madres, y en el mes de septiembre, cuando llueve, llueve. Y allá en Laredo necesitas un arca de Noé para transitar por las calles, porque se inunda todo. Acá es distinto, acá es diferente. Acá llueve mucho, reiteradamente, y que acá cuando llueve, llueve a cántaros. Así es la palabra de Dios. Dios la ha hecho llover no con un gotero. Él ha derramado con abundancia muchas palabras. Anoten: 1189 capítulos, 31.173 versículos, una gran cantidad de porciones de versículos, de pasajes. La palabra de Dios se nos da y se nos brinda en esa abundancia, de Génesis a Apocalipsis. Ahí encontramos historia, encontramos ciencia, encontramos profecía, leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas. Y Dios nos dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará doctrina? A aquellos que reciban con esa plenitud la palabra de Dios con la que ella se da. A aquellos que la estudien, que entren a este bendito libro, que la investiguen tal cual como este está diseñado. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Yo añadiría milímetro a milímetro. Aún
Las letras más pequeñitas de la Biblia son de suma importancia. Mateo 5:18, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. J es la letra hebrea Yod, que es la letra más chiquitita, chiquitensin, pilkensin, la más chiquitita del hebreo, Yod, la J. Amén. Y el tilde es un signo de puntuación similar a la coma o al punto. Aún los detalles más pequeñísimos que parecen a primera vista insignificantes son de suma importancia. Les doy un ejemplo de ello. Una coma, tan solo una coma, le cambia el sentido a un pasaje de la Biblia. Eso es lo que hacen los testigos sin Jehová en su Biblia torcida, en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que yo más bien le llamaría perversión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ustedes van a notar la diferencia. No es lo mismo decir, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, a decir, en verdad te digo, coma, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La versión de los testigos de Jehová dice, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, sugiriendo que quizás en un tiempo lejano y distante y futuro estará en el paraíso, en el reino, dicen ellos, de Jehová. Pero la traducción correcta toma en cuenta ese signo de puntuación. En verdad te digo, coma, que hoy mismo, dice Jesús al ladrón que está a su derecha, no mañana, no en el reino futuro, desde hoy dice, estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. La coma es importante. La palabra de Dios se nos da con esa plenitud, se nos brinda con esa abundancia. Ahora voy a hacer unas preguntas acá y al que le quede el saco, que se lo ponga. Yo desde ayer les comenté que íbamos a estar exhortando. Y para los que no vinieron ayer, pues les toca la exhortación hoy. ¿Qué puedo hacer? Ni modo. Dile al que está a tu lado, te toca, mano, no te hagas. La palabra es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón. Ella se nos da con gran abundancia, miles de capítulos, cientos de miles de versículos. La pregunta es, tan siquiera, óiganme por favor, tan siquiera, ¿conoces los nombres de los 66 libros de la Biblia? Amén, aleluya. Sópatela. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo pues escudriñaremos mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, milímetro a milímetro? Quizás tal vez digas, hermano, yo me acabo de convertir ayer, soy nuevo. Está bien, no tienes problemas. Oh, pero quizás digas, hermano, yo llevo como 5 años aquí. Jesús le preguntó al rico, los mandamientos, ¿sabes? ¿Y qué dijo el rico? Mateo 19, todos estos he guardado desde mi juventud. No matarás, no robarás. Él creía que se los sabía, pero no los guardaba. Amén. ¿Cuáles son los 66 libros de la Biblia? Demos un repaso breve, rápido. Si se lo saben, acompáñenme. Amén. Y si no, por lo menos intenten seguirme. Génesis, Éxodo, muy bien. Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Proverbios. No los oigo a ustedes, hermano, oigo a Agustín. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías. Habacuc, Sofonías, se equivocó el pastor, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, muy bien, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. En una ocasión habíamos pasado en la iglesia allá por Tlajumpal y habíamos dicho Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, y una hermana dijo, Corintios, no hermana, usted va muy atrás, dijo. Ya habíamos pasado por Corintios. Es importante, hermanos, Amén, aleluya. para glorificar a nuestro Dios, para anunciar las virtudes de Él, primero tenemos que saber cuáles son las virtudes de Él. Y no las podremos conocer si no escudriñamos con diligencia su palabra. ¿Y cómo es que ella se nos da? Se nos da mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Qué es escudriñar la palabra de Dios? Es estudiarla con diligencia, tal cual como ella se nos da, tal cual como ella se nos brinda, tal cual como está registrado, inspirado por Dios, de Génesis a Apocalipsis. Amén. A veces hay hermanos que quieren entender la profecía y el Apocalipsis y las bestias y los cuernos y el plan de Dios para Israel y no han leído Génesis y no conocen la profecía de Jacob sobre el cachorro de león de la tribu de Judá. Amén. O a veces pasa lo contrario. Hay hermanos o hermanas que dicen, ay hermano, Apocalipsis me asusta, me da miedo. ¿Pero por qué? Si es un libro de gran gozo, les digo yo, de gran gozo. Sí, no se trata solamente de las guerras y las pestes y las hambres y la muerte de la mitad de la población humana. Se trata de que Él enjugará toda lágrima, de que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, que la muerte no existirá más, que el sol no existirá más, que el mar no existirá más, que no habrá más noche, porque Cristo será la lumbrera. Y lo mejor de todo, ayer también lo decía, no son las calles de oro, no son las puertas de perla, no son las paredes de piedra preciosa. Lo mejor de todo, dice Apocalipsis 21, verán su rostro, verán su rostro. Escudriñar es recibir la palabra de Dios, estudiarla en ese orden, mandamiento tras mandamiento. Ahí va otra pregunta. No solo les pregunté sobre los nombres de los libros de la Biblia, ahora les preguntaré los mandamientos. ¿Cómo andamos en los mandamientos? ¿Quién recuerda la cita bíblica donde se encuentran los 10 mandamientos? Éxodo 20. Se hizo el silencio. Muy bien, pastor. Éxodo 20. Si no decía el pastor, al menos lo íbamos a exhortar acá en privado. Pero no solo Éxodo 20. ¿Qué otro pasaje nos habla de los 10 mandamientos? Deuteronomio, capítulo 5. Allí está la lista oficial de los 10 mandamientos. Amén. ¿Y cuál es el primer y más grande mandamiento? Jesús dice, oye Israel, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. La pregunta es, ¿por qué la lista oficial de los 10 no me habla del amor? Porque Jesús no respondió de la lista oficial de los 10. Él respondió de Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios. No respondió de Éxodo 20, respondió de Deuteronomio 6:5. Sucede que
no tener dioses ajenos delante de Él, significa amarlo con todo el corazón, con Amén, toda el alma, aleluya. con toda la mente y con todas las fuerzas. Ahora, quiero que noten algo especial, digno de señalar, que ocurre al final del verso 13. Después de que dice, la palabra de Jehová es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, afirma, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Cuando yo leía esa porción en una de mis lecturas bíblicas, donde leo la Biblia de tapa a tapa a lo largo del año, de enero a diciembre, de Génesis a Apocalipsis, iba por ahí en Isaías 28, y ese final, sinceramente, no me gustó para nada. Llegué a pensar, tal vez no se encuentra en los textos originales. Investigué, sorpresa, sí está en los textos hebreos originales. Yo me preguntaba, ¿por qué si la palabra es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, por qué parece producir este terrible fruto, esta terrible consecuencia, que caigan de espaldas, que sean quebrantados, enlazados y presos? Yo no entendía. Para mí debía decir, la palabra de Jehová es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, para que crean y tengan vida eterna y yo los salve y los haga felices. Ese sería un final mejor. Pero gloria a Dios que yo no soy un escritor de los libros de la Biblia. Amén. Ellos no pusieron lo que querían poner. Ellos pusieron lo que Dios les dictó. Amén. Y eso está ahí por una razón. Nuestro problema, mi problema, era que yo no entendía cuál era esa razón. Y comencé a preguntarme por qué. Comencé a leer comentarios bíblicos. Y unos hablaban acerca del contexto histórico, y otros hablaban de una cosa, y otros hablaban de otra, pero nadie se enfocaba en el asunto. Ningún comentarista se enfocaba en el asunto. Y de pronto hice lo que debía haber hecho desde el principio. Dije, Señor, no entiendo, explícame, enséñame, muéstrame. Después de 2 o 3 días de oración, vino una pregunta a mi mente. Yo no puedo decir que oí la voz audible de Dios, ni que vi una visión. No, simplemente vino una impresión en mi corazón, una pregunta en mi mente. Como que Dios me preguntó, ¿a quién le está hablando el pasaje? Y yo torpemente respondí, a los cristianos, ¿nos habla a nosotros? La respuesta fue no, le está hablando a los judíos. Y entonces me cayó el 20, comprendí. ¿A quién le dice Jesús escudriñar? Se lo dice a los judíos. Amén. Si no escudriñamos tal cual como la Biblia se nos da, podemos caer de espaldas, ser enlazados y presos. Amén. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, amén, ella aleluya, nos da testimonio de Jesús. Y ese testimonio es la vida eterna. Es la vida eterna. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 y ahí nos vamos a quedar por esta noche, porque ha pasado el tiempo. Primera de Pedro capítulo 2. Allí Pedro nos explica por qué los judíos cayeron de espaldas, fueron quebrantados, enlazados y presos. Es que tropezaron en la piedra angular que desecharon los edificadores. Tropezaron en Cristo la roca, tropezaron en su palabra. Primera de Pedro 2, verso 8.